monto de la indemnización, pero la chance tiene que estar. Algunos en el derecho Perdón, francés doctor, hablan... una sí. observación. ¿Y cómo se arriba esa certeza? ¿Cómo se arriba? A esa sí, certeza, por a la ejemplo, que después tenga no, su representación numérica. No, Después voy a dar un fallo que bueno, sacamos. perdón. Y yo particularmente hicimos un fallo donde cuantificamos la chance con la fórmula, que lo vamos a dar después. Y ahí si quiere, doctor, volvemos sobre el tema, pero sí lo cuantificamos. Y seguimos un criterio de la Cámara, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe. A mí me queda una duda, o dice la chance debe ser cierta, o sea, porque por ejemplo, supongamos que en el accidente o lo que fuere yo... No que debe ser cierta, que debe ser probable, que debe ser razonable, que la contingencia que el código dice sea razonable. Por ejemplo, si yo pérdida de chance reclamo porque no voy a dar un concierto de violín en el Colón y nunca estudié violín, es una chance que no tiene posibilidad, que es irrazonable. En cambio, si yo pruebo que yo vengo estudiando violín, que tenía y que estoy, y que tengo, si bien todavía no inicié nada en el Colón, pero es una chance que tiene un grado de razonabilidad con la prueba. Y para cerrar por la certeza, en el derecho francés, ellos hablan de que si la chance se ha puesto en movimiento ya o no. Por ejemplo, yo tengo un caballo de carrera. Durante la carrera, uno de los espectadores me lo hacen algo que el caballo se tropieza. Ahí la chance ya es más cerca, porque se empezó a mover de que yo tenía una expectativa de ganancia, que había, que el caballo medía, era el que más paga. En cambio, con el mismo caballo de carrera, que todavía no había ninguna carrera, que es un caballo más, es menor. A mí me gusta la palabra del nuevo código que dice que la chance debe ser la contingencia razonable. Para mí es el hilo conductor. ¿Qué es mera ilusión o mera conjetura? Que yo vaya a dar en el Colón de violín es una ilusión, es conjetura mía. Los franceses, los hermanos Massot y tal, decían que no se resarcen castillos en el aire. Y después está la graduación de la chance. Por ejemplo, porque después vamos a ver eso cuando veamos la cuantificación en concreto. Podemos decir que un estudiante de abogacía de primer año tiene una chance de ser abogado y trabajar como abogado, pero más chance tiene el que está en quinto año de abogacía. Entonces, porque el de primero tiene menos posibilidades, tal vez le va mal. Entonces, eso también es importante hacer hincapié, porque en eso va a influir la cuantificación, según vamos a ver. Y otra cosa, digamos, la chance estaba, pero realmente se la perdió, la incapacidad tiene relación de causalidad adecuada. Esa es otra pregunta con la jueza de Mendoza, porque la jueza de Mendoza con 60% de incapacidad seguía trabajando, y si ella quería ir a la corte de Mendoza o a la Cámara, no había relación de causalidad entre el hecho y la pérdida de la chance. Si no fue a la corte o a la Cámara, no es por la incapacidad, porque ella siguió trabajando, no le afectó. Podía acceder, claro. Ahora, si esa incapacidad le hubiese impedido acceder, porque fuera un requisito, por ejemplo, no sé, supongamos, qué sé yo, alguien que hace una carrera, pero el digamos, kit de esto es que ella siguió trabajando y que no le afectó en su tarea laborativa. Sabemos en el 1747 que dice que el daño se resarce aun cuando no afecte la tarea laborativa, que después lo vamos a ver. Pero ¿qué se resarce? No el daño material, por lucro cesante de muchos casos de ingresos, otros. Ella ha tenido daños en la vida en relación, seguramente, no podía ir o tenía que contratar un remedio, no lo sabemos, pero ahí lo vamos a ir construyendo casuísticamente. El daño extrapatrimonial o moral son sinónimos los términos. En realidad, el término moral te acerca más a las características de que ¿qué es? Que es una modificación disvaliosa del espíritu o de la subjetividad. Entonces te acerca más, y te acerca más a que en realidad son las personas que tenemos cuerpo y espíritu,
somos las que podemos reclamar daño moral, ¿no? Entonces el daño extrapatrimonial de las personas jurídicas, en realidad no, en realidad por eso el daño y sigue esa distinción de que la persona jurídica no tiene daño extrapatrimonial con el nuevo código, es decir que hubiera podido seguir llamándose solo también daño moral, sí. Yo he leído alguna doctrina, Sí. no me acuerdo bien dónde, pero que hacía una diferencia y decía que no eran sinónimos, la opinión, digamos, del doctrinario, decía que el daño moral era una categoría dentro del daño extrapatrimonial y que se lo acercaba a lo que es la consecuencia psíquica, ¿sí? Al dolor, al peso del dolor, le llamaba este doctrinario, digamos, que se iba a diferenciar, como le preguntaba ayer, por Sí, ejemplo, de un daño estético. Decía, bueno, dentro del daño con el daño moral, que va a ser el dolor, y por otro lado voy a tener... Son nombres que en realidad lo importante es que moral o extrapatrimonial es toda una categoría de consecuencias que no son en el patrimonio. Entonces, no sería, puede ser más afinado, puede ser que poner extrapatrimonial, porque después vamos a ver que nuestra ley permite claramente ir en el daño extrapatrimonial, ir analizando todo esto para seguir las lesiones, como estos si son terceros daños, la lesión a la vida en relación, la lesión al proyecto de vida, la lesión estética, ¿son terceros daños? No, son contingencias, lesiones que causarán consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Por eso, en el daño extrapatrimonial, pues hay un sufrimiento en sí mismo por la incapacidad, porque yo perdí un brazo, tengo un sufrimiento que ya es de los presumidos, porque el hecho lo demuestra, pero a su vez puedo tener dentro del rubro de daño extrapatrimonial otros daños, por ejemplo, de la vida en relación, porque yo no me gusta más juntarme con mis amigos, porque tengo vergüenza, porque me dañó la vida en relación, es una consecuencia extrapatrimonial, y que va como un ítem, digamos, pero dentro del gran rubro de extrapatrimonial. Por allá, ¿alguien? Sí. Sí, un pequeño comentario, nada más justamente a raíz de esto. Sí. Que por ahí a veces nos pasa que en este cambio de paradigma tan fuerte que hay entre lo que era el Código de Lezama, toda esta idea de la responsabilidad civil, de la vieja responsabilidad del derecho de daño y todo esto que ayer analizábamos, hay también una cuestión fuerte terminológica de forma que a veces se confunde mucho, porque estamos todavía pensando en el hecho ilícito, cuando en realidad el hecho ilícito era un lenguaje de Vélez fincado principalmente en torno a la culpa. Ahora hablamos de hecho dañoso, no hablamos más del hecho ilícito, porque la ilicitud nos sitúa en... Pasa que igual la juridicidad sigue siendo ilícita. Sí, pero voy a esto, que cuando hablamos de daño moral, estamos acostumbrados a contraponerlo todo el tiempo al daño patrimonial. Y resulta ser que hoy el daño no patrimonial o extrapatrimonial es más que el daño moral. Entonces ahí empiezan las confusiones terminológicas que yo les digo que es mucho más. Nos impiden llegar a la mayoría, creo, de los casos de, por ejemplo, cuando uno repara la muerte, va más por lo extra, las consecuencias en general son más extrapatrimoniales. Con esto del daño moral, porque esto de que la concepción del daño moral, si es un resarcimiento o es una pena, digamos, ¿no? Que sabemos que está avanzado de que no es una pena al ofensor, porque no está, esto algo que dijiste, Fabián, no está relacionado el daño moral con la entidad, con la conducta, porque a veces puede ser una falta mínima del ofensor que causa un daño tremendo cuando mata a un nenito de 2 años. Y al revés, por eso que no está ligado, no es realmente una pena, no es sancionatorio el resarcimiento de daño moral, porque si no, aparte, no se transmitiría la acción por resarcimiento a los herederos, porque tendría a los herederos del obligado, ¿no? Porque se tendría que extinguir la pena por el ofensor. Digamos, son todos indicios que nos van mostrando que el daño moral no tiene componente sancionatorio, porque no tiene relación con la entidad de la conducta
antijurídica, digamos, o dañosa. Pero siguiendo, porque hay muchas cosas que no quiero... Lo que se discute, terminando con esto del daño moral, es si existe el daño moral colectivo. Que hay un fallo que yo conozco que es de la Cámara de Azul o Junín, que dio daño moral colectivo. Creo que fue el caso de un colectivo que destruyó un monumento que todos querían mucho en el pueblo, en la ciudad. Entonces dio daño moral colectivo, porque toda la gente se sentía mal porque habían roto el monumento. Esto es algo nuevo, pero que hay por lo menos un fallo que lo ha otorgado. ¿Cómo aplicar la realidad? ¿Cómo aplicar la indemnización? ¿A quién se la dan? La repartí. No sé cómo fue en ese caso, la verdad que no me olvidé porque la estudié en su momento, pero no sé si fue si se repartió, se dio a alguna institución o algo, eso no sé. Otro concepto importante para ir como teniendo en cuenta en el daño moral es que es independiente de la capacidad de conciencia del sujeto que lo sufre. Y por eso a mí, otro razonamiento para ganar de las sustituciones satisfactivas y compensatorias. ¿Por qué? Porque una persona queda en estado vegetativo y igual es acreedora de daño moral, por más que no tiene conciencia de ese nuevo estar en el mundo, de ese sufrimiento, ya no lo tiene, pero sí es acreedora del daño moral. Por eso es que, ¿qué satisfacción sustitutiva o compensatoria en ese caso da? El daño, por eso voy, que para mí va por otros lados el modo de cuantificar el daño moral, pero después lo vamos a ir viendo. Pero eso sí es un elemento objetivo, el daño moral lo sufre aún la persona que no tiene conciencia del sufrimiento o de ese nuevo estar en el mundo, porque dijimos, a mí me gustan estas dos definiciones, que es ese cambio, esa modificación valiosa en la subjetividad o en la espiritualidad, que repercute perjudicial, que es anímicamente perjudicial, ¿no? Y que es un nuevo estar en el mundo. A veces no es solo el sufrimiento, es un nuevo estar en el mundo. Si a mí la lesión me causa que en mi vida en relación, yo ahora, en vez que yo era independiente, manejaba mi auto y ahora dependo siempre de una persona que me acompañe, ¿no? Eso es un nuevo estar en el mundo que me causa un daño. Probablemente no tanto un sufrimiento, pero sí un daño, me lesiona en esta, porque sabemos que la vida humana se proyecta en la faz social, cultural, deportiva, ¿no? Entonces, por eso para mí es realmente el engrandecimiento del daño extrapatrimonial, donde hay que ir afinando. Esto es lo que ya repetimos, pero no por repetir no es importante, la inexistencia, entonces que carecen de base normativa en nuestro ordenamiento. Yo también, a mí me gusta Santiago, que ayer lo citó Carlos Reina, el Pizarro y Vallespinos, el tratado de ellos, luego que salió el nuevo código, que es de lo más, son muy razonables y agudos bastante de todos los análisis. Ellos dicen que carecen de base normativa, hay la categoría binaria, daño patrimonial y extrapatrimonial, y el daño al proyecto de vida, la integridad psicofísica, daño estético, psíquico, no son categorías autónomas. El daño psíquico siempre causa problemas, porque el daño psíquico o es un lucro cesante futuro, es una incapacidad psicofísica que debe estar acreditada, que en virtud del hecho deriva 10% de incapacidad psicofísica, o daño emergente, es decir, una erogación actual o futura por terapias, por costos de terapias o de psicólogos, digamos. Pero se confunde por ahí como el daño, como que lo meten como daño moral y lo prueban, quieren probar el daño moral con una pericia. Y pasa por otro lado, la pericia para lo psíquico quedó realmente con una aptitud física disminuida, que son los menores de los casos, digamos, es como una excepcionalidad. Entonces, volvemos que la lesión al proyecto de vida, la lesión estética, el daño psíquico se resarcen en la medida que
tengan que esa lesión al proyecto de vida, el daño estético. Daño estético también. El daño estético también a veces lo ponen como algo independiente. El daño estético puede ser extrapatrimonial o puede tener consecuencias extrapatrimoniales o patrimoniales. Es un daño a un bien extrapatrimonial, que es la estética, pero puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Si yo utilizo la cara para trabajar, porque soy modelo, porque soy recepcionista, puede tener consecuencias patrimoniales. Y en el 99,99% tendrá también consecuencias extrapatrimoniales, porque me veo menos lindo o más feo según sea. En Vallespino tratan del daño estético como uno de los ejemplos de la pérdida de chance con consecuencia extrapatrimonial. El daño estético de la niña que pierde la chance de casarse. A mí me resultó tan espantoso desde el género, pero así era como que veía en la diferencia el daño. Así que, bueno, eso, pero entonces nos queda claro que cada contingencia, el daño estético, el daño psíquico, consecuencias. Seguimos. La prueba del daño, el daño debe ser probado. Excepciones, el daño presumido, y tenemos en el código la precepción, que está presumido en los alimentos, en 1745 inciso B, a cónyuge e hijos, y los gastos médicos, farmacéuticos y sanatoriales en el caso de lesión a la integridad psicofísica, del 1746. El 1745 habla del caso de muerte. La indemnización debe consistir en el B, ¿no es cierto? Bueno, en el A están los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima, eso también sería un daño presumido. Y el B, lo necesario para los alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. Después dice, esta indemnización procede aún cuando otra persona deba pasar alimentos al damnificado indirecto. Y el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes. Y esto es lo que vamos a ver el daño ahora que viene, que es daño en la indemnización por fallecimiento. Entonces, pero antes, con las excepciones, que quiero que nos quede claro, para tener ya los esquemas, salir de acá con los esquemas. Los gastos de curación sanatoriales en la integridad, lesión a la integridad psicofísica, y los alimentos en el caso de muerte. Y los daños que surjan notorios de los propios hechos, que es, en el caso de muerte, que no se debe probar el daño extrapatrimonial, digamos. Que escapan a la regla de que deben ser probados. Por supuesto que todo esto es iuris tantum. ¿Qué significa? Los gastos sanatoriales de curación. El actor tiene obra social, se le cubrió todo, fue atendido en el hospital público. ¿Qué hacemos? Todos los días. ¿Y qué hacemos? Y en realidad, ¿qué hacemos? Y le bajamos. Le damos lo de traslado. Le damos lo de traslado. El traslado al hospital. Porque nunca acompañan. Lo de la farmacia, que no le dieron en el hospital, que presumimos, pero... Entonces, y que tienen que tener cierta relación con la magnitud de la lesión. Si estuvo un mes internado en Rosario, ¿vale? Entonces ahí vamos. Pero la defensa... Ahí viene una pregunta. Sí. Sobre todo, yo no lo traslado en esto que estamos hablando de un choque, un accidente de tránsito. Yo voy a una filiación. ¿Tiene relación con la persona, el daño? ¿Cómo se cuantifica con la persona que lo tiene que pagar? Yo. Bueno, a ver, ahí ya llegamos, vamos a entrar en la discusión después, que es la cuantificación del daño moral. Bueno, yo después te... O en el choque, bueno, yo porque puede haber daño material, yo no pero trabajo con choque, pero entonces me pregunto, ¿no es lo mismo atropellar al arquitecto que viene a Reconquista para remodelar toda la ciudad y